Un gusto tener en los estudios al diputado Adrián Peña. Hay que reconocerle a Peña el mérito de haber sido de los primeros dirigentes colorados en creer que Ernesto Talvi podía ser el candidato único del Partido Colorado. Y hay quienes podrían pensar, está muy equivocado, Sanguinetti le gana, sigue de largo. Y bueno, Peña tenía razón. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, nosotros creímos desde un primer momento, o sea, estábamos convencidos de que se daban una serie de circunstancias que posibilitaban la oportunidad de presentar una cosa nueva en política, pero dentro de un partido establecido, que para nosotros es muy importante. O sea, para mí, obviamente, como colorado, pero yo creo que en el Uruguay los proyectos políticos tienen que ser dentro de los partidos establecidos porque le dan eso, fortaleza a la democracia. Entonces, Ernesto, que había sido anunciado y propuesto como candidato a la presidencia básicamente por Jorge Valle, en algunas vueltas que andaba dando, luego del fallecimiento de Jorge había quedado ahí eso en el aire de que si le interesaba ser candidato o no. Y un día, y esto nunca lo he contado, y un día le escribí un mail, porque yo estaba como secretario general del partido, en esa búsqueda de ordenar al partido, de sacarlo adelante, de generar acciones y de buscar rumbo, y en ese marco le escribo un mail a Talvi y le pido una entrevista. Y ahí tuve la reunión, pero fui como secretario general para decirle, mire que estamos generando cosas nuevas en el partido, cambiando la imagen, haciendo una gran movida joven, y el próximo año recibimos a los candidatos con mucho gusto. Y ahí lo conocí personalmente, mano a mano, y dije, este tipo está despegado, a este hombre lo precisamos en la política. Y ahí ya salí con otra idea, y siempre cuento que me fui para mi casa en San Bautista, donde vivo, creyendo que tenía candidato, ya tenía candidato. Y había ahí, que convencerlo en ese momento todavía. A la próxima reunión, que ya fue diferente, comenzamos a hablar sobre la idea, sobre la posibilidad de armar algo. Entonces él dice, bueno, Adrián, yo no sé cómo se hace esto, nunca estuve en política. Y yo le dije, bueno, si vos me autorizás, yo comienzo a caminar, comienzo a hablar, comienzo a tener reuniones y a ver la viabilidad de generar una organización política que te dé respaldo. Y él dice, mira, es la primera vez que viene uno y me dice, armo algo para que te largues. Todos vienen y me dicen, si armás algo, si te largás, yo armo. Claro. Vos viniste al revés. Y ahí comenzamos a armar eso. Fue mucho tiempo de trabajo, fueron 4 vueltas al Uruguay enteras, generando esa organización de más de 50 referentes que fueron gran parte de la clave de poder llegar con el mensaje de Talvi a todo el país y de generar lo que para muchos fue una sorpresa, que fue el triunfo del 30 de junio. Nosotros tenemos una organización pequeña en términos relativos, pero es muy dúctil y con gente nueva en muchos lugares del país, y eso no estaba siendo visto, no estaba siendo advertido. Nosotros sí teníamos una organización, un aparato potente que yo creo que fue subestimado en alguna medida, y en una elección interna eso era fundamental. Adrián, le voy a confrontar con algunos conceptos. Ernesto Talvi se ha presentado como un candidato de centro, ubicado en el centro político, donde dice que reivindica al vallismo. Es más, en la jornada de ayer, su colega correligionario, Pepe Pasquet, daba una conferencia que se preguntaba, bueno, ¿el vallismo dónde está? ¿No? Es decir, es un tema de debate hoy. De debate hoy día. Pero ahí le planteo lo siguiente. Se ha puesto sobre la mesa, y lo han puesto las cámaras empresariales, lo ha puesto el PIT-CNT, y debaten, la posición del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado, en relación con los consejos de salarios y la negociación colectiva. Por ejemplo, Fernández Tabó, asesor de ustedes... Pérez Tabó, Pérez Tabó. En el desayuno que organiza Deloitte y en Perspectiva, dijo, el Consejo de Salarios debe volver a su razón de ser, que es la intervención del Estado solo para la fijación de los salarios mínimos. Salarios mínimos no quiere decir salario mínimo quiere decir piso por debajo del cual es imposible concertar un contrato de trabajo. Y claro, desde el PIT-CNT se plantea con preocupación que si esa va a ser la lógica, los sectores más débiles de los trabajadores van a perder salario. Si el Estado no está para ser el escudo de los débiles, ¿para qué está? ¿Qué fijan hoy los consejos de salarios? ¿Qué fijan hoy?
fijan los laudos. Los laudos. ¿Qué son los laudos? Son los mínimos en cada actividad. Cualquier persona puede ganar por encima del laudo. Lo que fija los consejos de salario son siempre y en todos casos los mínimos en cada actividad, que es lo que conocemos como laudo. Lo que nosotros estamos proponiendo, y yo no sé si quizá yo no estuve en esa presentación, lo que nosotros estamos permitiendo es la posibilidad de descuelgues de algunos de esos acuerdos que son por rama de actividad, ¿verdad? Siempre y cuando haya acuerdo entre los trabajadores y los empleados. Por ejemplo, ha habido acuerdos de consejo de salarios que establecen determinado laudo, ¿verdad? Y eso es lo que debe primar. Ahora, si en alguna empresa, hablo de empresas pequeñas fundamentalmente, de empresas, porque sabemos que la realidad es mucho más amplia de lo que establece la rama en términos generales. Pongo, por ejemplo, la bebida, ¿no? Una empresa como monopólica, como existe hoy, como Fábrica Nacional de Cervezas, ¿no? En el Uruguay, una empresa multinacional, de las más grandes del mundo, y una pequeña empresa de 33 que produce refrescos, ¿no? Las realidades son muy diferentes y el laudo aplica de igual manera para todos. Sí, entonces, igual hoy ya los descuelgues ya existen. El tema es si aquellos sectores más débiles tienen que sentarse a negociar con las empresas los ajustes salariales, porque si los aumentos salariales van a depender de la negociación libre y voluntaria, obviamente la bebida, AEBU, el Zunca, ADEOM, no los voy a mencionar a todos los fuertes, COFE, quizás les puede ir bien, pero usted se imagina, por ejemplo, los peones rurales, las empleadas domésticas. Yo me imagino a empleados de pequeñas empresas pudiendo dialogar con mucha facilidad con sus patrones y pudiendo llegar a acuerdos en la medida que lo necesiten y que sea mejor. Porque aparte es una realidad que se nos plantea por parte incluso de los trabajadores. Es decir, estas realidades de empresas mucho más grandes son realidades laborales muy diferentes a lo que pueden pasar en pequeñas y medianas empresas. Y eso llevado... es una, no la única, es una de las causas del cierre permanente de muchas pequeñas y medianas empresas, que es una realidad constante en todo el Uruguay y sobre todo en el interior del país. Y allí también hay mucha pérdida de puestos de trabajo y allí también hay mucha pérdida de lo que conocemos como clase media, porque la clase media no la integran solamente los trabajadores, lo integran también pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Que a su vez generan trabajo de calidad. ¿Se pierde empleo o hay desempleo y la responsabilidad la tienen los consejos de salarios? No digo eso. Lo que digo es que la posibilidad de acordar en algunos casos determinadas condiciones y a veces por determinado tiempo permiten que las empresas sigan caminando y que busquen caminos de solución y que sean viables determinados emprendimientos que no lo son o que no lo son por algunos meses. Esta es una realidad. Pero ¿por qué el Estado permanentemente? Claro, pero ¿por qué el Estado se tiene que retirar? Porque el Estado es precisamente el escudo de que cuando, por ejemplo, la situación se normalice, empresa y trabajador puedan recuperar lo perdido. Lo que estamos estableciendo es la posibilidad de que ambos acuerden, ¿verdad? Y que no laude necesariamente el Estado. Pero eso hoy ocurre en un 90%. En algunos casos sí, en algunos casos no. Sí, hay 90%. Hay rondas de consejos que han demorado demasiado, que han demorado mucho tiempo, que ha costado mucho ponerse de acuerdo. Pero está bien, porque en el Parlamento es mejor ponerse de acuerdo, ¿no? Y cuando se ponen de acuerdo, eso baja a toda la realidad empresarial y esa realidad es muy diversa. Y esos problemas existen y nos plantean, nosotros tomamos nota de las cosas que nos plantean en los diferentes lugares. Nosotros creemos que es un gran problema la pérdida de pequeñas y medianas empresas en el Uruguay. Hay una batería de acciones para encaminar y recuperar en ese sentido. Yo creo que allí estamos perdiendo mucho. La concentración del capital en las grandes empresas se ha dado de manera inequívoca y muy acelerada en los últimos 20 años. Entonces, eso genera no solo pérdida de trabajo, sino también y fundamentalmente pérdida de calidad del trabajo. Así que, en la pequeña y mediana empresa, el trabajo es de mejor calidad en términos generales que en empresas más grandes. Entonces, hay igual función. Ustedes reivindican que se fijen los mínimos y que después la negociación sea por empresa. Se fijen los laudos. Los laudos, sí. Y que eso es lo que rige. Eventualmente, si hay acuerdo, eso es lo que va a tener que regir, sí o sí. Si patrón y empleado están de acuerdo en alguna excepción por algún plazo determinado, poderlo permitir. Eso es lo que estamos planteando. Es decir, libre y voluntaria. Sí, exactamente. Pero no rige, diálogo tripartito. Si no hay acuerdo, rige lo establecido por el Consejo, obviamente. Claro, por ese laudo. Sí, que es lo que establece el Consejo. Y la participación del Estado, sí, en la medida que no se lleguen a los acuerdos, pero sí dejar mucho más flexible esto. Sobre todo ¿Y los aumentos salariales?
también en la misma lógica. Porque, a ver, si no hay aumento salarial para los trabajadores, no hay aumento salarial tampoco para jubilados y pensionistas. Por supuesto, porque está atado, sí, lo tenemos muy claro. Está atado, Sí, pero por ustedes dicen supuesto. que esta realidad de negociación libre y voluntaria va a mejorar la realidad de las empresas. De las empresas y de los trabajadores, porque estamos con problemas elevados de desocupación, ¿verdad? Y sobre todo de generación de empleo. Y sobre todo adelantándonos a lo que puede venir, lo que puede pasar, porque estamos en una situación que no es la mejor. No es de crisis, nada por el estilo, por supuesto, pero los números son los que son. Claro, el PIT-CNT dice, bueno, pero cuando la economía creció, el salario de los trabajadores decreció. En los 90, que se dejó de convocar a los consejos de salarios en esa lógica de que la negociación sea libre y voluntaria, creció la economía y el salario bajó y bajó de una manera Nosotros vamos a muy fomentar importante. la negociación. Vamos a fomentar la negociación y nosotros que somos los creadores de los consejos de salario lo vamos a mantener. Porque los consejos de salario surgen en una ley del año 43 y el gobierno de Amézaga son vallitas y colorados. O sea, nosotros los vamos a mantener, los consejos de salario. Vamos a permitir van a ser estos cambios. Estas pequeñas variantes que creemos pueden operar positivamente en la preocupación fundamental que tenemos y la preocupación fundamental que tienen los trabajadores, que es trabajar. Y hoy eso está siendo una dificultad. Hay 350.000 uruguayos con problemas de empleo, ya sea porque están subempleados, ya sea porque están buscando trabajo y no lo consiguen, o sea porque ni siquiera lo están buscando porque están desmotivados. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Es uno de los problemas fundamentales que tiene el Uruguay. Y esto no lo va a resolver. Claro, usted dice, esta puede ser una herramienta, Es una herramienta más que permite ayudar porque nos encontramos con esas realidades. Nosotros cuando andamos en el interior del país nos encontramos con pequeñas empresas donde los propios trabajadores te dicen, yo estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por un par de meses, por 3 meses, a de repente ver cómo nos podíamos arreglar, trabajar menos tiempo. Eso pasa hoy en el Uruguay. No necesariamente y si está estrictamente establecido de algún modo, no es difícil salirse de ello. Otro tema, bueno, a partir de vamos a tener una instancia muy linda igual porque el equipo va a estar reunido con el PIT-CNT seguramente sobre finales de septiembre. Sí, y yo creo que dijo aquí Marcelo Abdala, yo creo que eso va 26 a ayudar de septiembre. A hablar y hablar con 26 de septiembre exactamente, sobre las 10 de la mañana creo que es, vamos a estar participando de esa actividad. Yo creo que va a ser muy positiva porque va a allanar muchas dudas. Es una linda iniciativa del PIT-CNT convocar a los presidenciales y a sus equipos porque da la posibilidad de allanar estas dudas. Desde la central sindical se critica que se está mucho más cerca de la posición de las cámaras empresariales que de la posición de los trabajadores sindicalizados. ¿Es así? Propender a que haya empleo, propender a que la gente trabaje, a que puedan vivir dignamente de su trabajo, ellos están en contra del trabajador. Yo creo que es una visión. Esto no es blanco-negro, esto no es empresarios sí, trabajadores no, o trabajadores sí, empresarios no. Esto se trata de cooperar, de colaborar. En definitiva, así debe ser visto. El patrón y el empleado no son enemigos. Esa es una visión arcaica de las cuestiones, son colaboradores y ambos tienen que entender que son colaboradores. En ello el empresariado tendrá que avanzar mucho y también tendrán que avanzar los trabajadores. Hay empresas en que esto se da, en que se ven como socios cooperantes en alguna medida porque ambos están, en la medida que la empresa funcione, a ambos les va a ir bien. Lo importante es que a ambos les vaya bien. Pero bueno, hay que avanzar sí en un tema cultural, en ambos lados, seguramente en el ámbito empresarial y en el ámbito de los trabajadores, pero no podemos seguir viendo como enemigos al patrón y al empleado. O sea, es imposible verlo así, eso ya no existe. Y yo creo que eso también en las nuevas generaciones se está siendo asumido de otro modo. O sea, hay otra cabeza en este sentido. Tanto en la cabeza de empresarios como en la cabeza de trabajadores. Le cambio de tema. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para institucionalizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, para que no dependa más de Presidencia de la República y dependa de la institución de derechos humanos auxiliar de la justicia. Desde el Partido Colorado, ¿se está dispuesto a votarlo, sacar de Presidencia de la República, fundamentalmente para que no dependa de la voluntad del presidente de turno, sea del color que sea? Nosotros no hemos analizado ni hemos tomado posición como partido sobre el tema, pero no es un tema sencillo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con continuar, obviamente, en la búsqueda. Yo creo que un gran avance que ha tenido todo este proceso tan doloroso de la búsqueda de desaparecidos fue la Comisión para la Paz. Pocas veces un trabajo, yo creo que menos reconocido, porque tuvo menos mediatización y menos
menos alarde público, pero un gran trabajo que realizó la Comisión para la Paz en el gobierno del presidente Valle. Yo creo que debemos seguir y que en la medida que la voluntad política vaya por el camino que está yendo, por lo que estamos viendo y por lo que ha pasado, no veo la necesidad de incorporar cambios. De todos modos, estamos dispuestos a analizarlos. La institución de derechos humanos viene realizando un excelente trabajo, un excelente papel, y en áreas que no necesariamente han estado específicamente vinculados a esto que fue la violación de derechos humanos en la dictadura, ¿no? Y está haciendo un gran trabajo. También hay que ver, hay que analizarlo muy bien, cómo lo puede llevar adelante, cuál es su respaldo presupuestal, además para encarar otra área, porque hasta ahora la institución viene bastante ninguneada en términos de recursos, ha ido avanzando poco a poco, pero lo que tiene todavía es insuficiente. Esto también importa porque si vamos a poner un titular y lo ponemos ahí y lo cargamos y supone un resultado contrario al deseado, porque no hay con qué avanzar o desde el punto de vista de la toma de decisiones las cosas se complejizan, puede ser contraproducente. Yo creo que es una iniciativa que hay que estudiar, pero que en principio usted dice, bueno, así como está funcionando... Yo lo que veo es que existiendo voluntad política y la decisión de avanzar, se puede avanzar con el aporte de las personas involucradas. Claro que lo que ha faltado, como han señalado los familiares tantas veces, es decisión política en muchos casos. Esa es la realidad. No se trata del instrumento, sino del decidir avanzar y de seguir trabajando. O sea, me parece que las personas más autorizadas en esta materia es familiares, ¿no? Y yo tomo lo que ellos plantean. Me parece que... Ellos piden que se saque de presidencia para no depender tan dependiente de la política. También ellos demuestran que dependen mucho de eso. Y que, bueno, yo no sé si llevándolo a la institución efectivamente se va a avanzar o vamos a ir a llevar un montón de cosas a un lugar donde no sabemos, porque hay otras tareas que la institución de derecho... A ver, muchas veces nosotros mismos hemos presentado algunas denuncias, algunas consultas a la institución y bueno, tienen dificultades operativas muchas veces en los tiempos, en los presupuestos, en el poder dar respuesta a cosas que son simples y sencillas. Acá se necesita todo un aparato, hay un equipo de antropología trabajando, hay que investigar, hay que trabajar, hay que tener... Bueno, habrá que dotar de todos esos recursos. Hoy ni siquiera están esos en el presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, es un tema interesantísimo. Para estudiar.